hablar sobre el análisis que hicimos. Nosotros hicimos un análisis sobre un poema, el cual su título es Al ir a escribir confiesa su desconfianza, de Diego Torres Villarroel. Y bueno, el poema dice así: sobre la mesa del codo y acostada, en la siniestra mano la cabeza, la pluma en ristre y a entenderse empieza, sobre plana no escrita y ya borrada, la vista fija en el papel, suspensa el pensamiento en confusión revuelto. Ni sabe qué decir, ni qué ha resuelto, ni qué es lo que ha de hacer, ni qué pensar. La musa, que en su mente se levanta, le dice: ¿qué es lo que quieres hacer? ¿No ves que es locura pretender escribir algo de digno de alabanza? ¿No ves que el mundo está lleno de necios, que se creen sabios y que son más ignorantes? ¿No ves que la verdad es odiosa y que la luza es más segura y más constante? Así la musa le habla y él responde: oh musa, oh diosa, oh inspiración, tú sabes que no es mi intención escribir algo digno de alabanza. Solo quiero escribir lo que siento, lo que me dicta mi corazón, y es bueno o malo no me importa, pues no escribo para el mundo, sino para mí mismo. Y con esto la pluma se le escapa, y el papel queda blanco y sin escrito. La musa se sonríe y él se queda pensando en lo que ha de hacer y lo que ha de escribir. Y bueno, profe, a mí me toca decir la introducción del análisis y la superestructura. Bueno, Torres Villarroel fue un hombre muy inteligente y curioso, el cual, además de ser poeta, también fue matemático y profesor en una universidad llamada Salamanca. Él vivió en el periodo de la transición del barroco a la ilustración. Por esa razón, esta obra mezcla las emociones intensas del barroco y el pensamiento racional y crítico de la ilustración. Ese poema es metapoético, lo que quiere decir que el autor habla de sí mismo en el poema y también de su experiencia al escribir. También desde el principio el autor nos muestra en esta obra que nos muestra duda, desconfianza y reflexión. Luego aparece la musa, la cual le advierte de falsos escritores los cuales quieren aparentar un talento el cual no tienen. Ese talento en este caso sería el talento de poder sentir lo que escriben. Este poema está formado en tres partes. La primera es cuando el autor se sienta en una hoja en blanco, pero no escribe porque duda de sí mismo. La segunda es cuando la musa le dice que escriba con sinceridad y con autenticidad. La tercera es cuando el autor le da una desconfianza súper grande de llegar a escribir algo que sea falso. Este poema está formado por 6 estrofas y 24 versos, 4 versos por estrofa, los cuales su mayoría son en decasílabos y con rima consonante, lo que hace que el poema se escuche como con una voz más clásica, más natural y más musical. Y ya, profe, te dejo con mis compañeras. La macroestructura y microestructura. En la macroestructura encontramos como tema principal la duda del poeta frente al acto de escribir. Torres Villarroel temía no hacer las cosas bien y al mismo tiempo criticaba a quienes escribían sin sinceridad. En los subtemas principales encontramos la lucha entre la inspiración y la duda, la crítica hacia los escritores falsos, la, la, la sinceridad como valor y el silencio como símbolo de reflexión. El mensaje principal que nos deja es que la verdadera poesía nace de la honestidad y no del deseo de fama. En la microestructura, el poema está compuesto por diversas estrofas regulares con rima consonante que dominan los versos en decasílabos y octosílabos, que le dan ritmo y musicalidad. El tono es serio, reflexivo y equilibrado. Entre los recursos literarios está la hiperbatón. En recursos literarios encontramos la hiperbola, donde encontramos diferentes frases que nos dan un toque de elegancia, como lo es sobre la mesa al codo y acostada. En la personificación encontramos que la musa de la que él habla
habla como si fuera real. En la metáfora encontramos la frase la pluma se le escapa, que esta nos representa la pérdida de la inspiración. En la antítesis, la verdad es odiosa y la duda más segura, que esta nos da un contraste entre la sinceridad y la hipocresía. Los símbolos más importantes son la pluma, la hoja en blanco y papel, ya que este nos reflejan el proceso creativo del poeta y su inspiración y el silencio. Y el silencio como acto reflexivo. Bueno, ahora yo les presentaré el tono lírico y la conclusión final de este poema. Bueno, el tono lírico que tiene este es de reflexión y melancolía, ya que el poeta nos expresa sus más íntimos sentimientos con humildad y sinceridad. Bueno, pues él no se muestra para nada orgulloso de sí mismo, ni confiado, sino más bien pensativo. Bueno, desde el comienzo este nos transmite una mezcla entre terror, cansancio e introspección, como si cada palabra fuera una búsqueda de verdad. El yo lírico, o voz que nos habla el poema, es la voz del propio poeta reflexionando frente a una hoja en blanco. Este poeta piensa, duda y se cuestiona, mostrando su miedo al no poder expresar sus sentimientos. Esto hace que se relacione mucho al lector, ya que transmite la inseguridad que tenemos muchas veces al demostrar lo que sentimos o llevamos dentro. La actitud lírica es confesional y meditativa, ya que parece una conversación entre el poeta y su musa, es decir, su propia conciencia. En ese diálogo interior, el poeta se abre por completo sin la necesidad de fingir lo que siente y se muestra auténtico. En esa honestidad emocional es lo que le da fuerza y profundidad al poema. Ya hacia el final, el tono se vuelve más tranquilo y resignado. El poeta deja que la pluma se le caiga y el papel quede en blanco, aceptando que el silencio también comunica. En ese momento no significa rendición, sino sabiduría, porque el autor comprende que a veces lo que no se escribe es lo más verdadero. En conclusión, este poema es el desengaño del barroco, que rechaza la falsedad con la razón de la ilustración, que va en busca de la verdad. Torres Villarroel nos enseña que la poesía nace del corazón, más no de las apariencias. A veces callar, pensar y ser sincero vale más que llenar una página con 1000 palabras vacías. Gracias.